Sierra de Jardines, con Alberto Garín y Guillermo Cuadrado. Los cítricos hoy forman parte de nuestra dieta nutritiva de cada día y les hemos encontrado todo tipo de utilidades hasta el punto de que se consideran muy aconsejables su consumo. Pero cuando hablamos de cítricos estamos hablando de unas plantas e inmediatamente nos vienen a la cabeza los dos más singulares, el limón y la naranja, cuya historia en relación con los hombres fue una historia inicialmente de ornato, puesto que desde la antigüedad pasaron a formar parte de los jardines y es ahí donde fueron desarrollándose hasta que progresivamente los hombres fueron capaces de entender todas las utilidades, sobre todo de alimentación, a los que podían sacarle partido. Es cierto que para la mayor parte de nosotros, si hablamos del origen de los cítricos, tenemos que pensar su venida desde el lejano oriente. Pero a lo largo de la historia ha habido todo tipo de leyendas asociadas a el origen de estos cítricos. Hay quien dice que viene del jardín de las Hespérides, aquel mundo maravilloso situado donde hoy tenemos las Canarias, o incluso quien llega a pensar que a lo mejor el fruto que en el paraíso tomó Adán era un cítrico. Vamos a hacer este recorrido a través de la historia de los cítricos y su utilización como elemento inicialmente de ornato de los jardines antes de pasar a su consumo masivo. Y lo vamos a hacer de nuevo con la compañía de Guillermo Cuadrado, que vuelve a reunirse con nosotros en esta Sierra de Jardines. Guillermo, estás en tu programa. Gracias. Entonces, si te parece, lo que vamos a hacer es comenzar por recordar cuáles son esos cítricos que desde la antigüedad los seres humanos han conocido. Nos vamos a meter en un tema bastante controvertido porque es muy complicado conocer bien el origen de los cítricos. Aunque se sabe que desde un punto de vista del cultivo, de la taxonomía y de todo el recorrido que taxonómicamente se ha hecho, se tiene claro que el origen está en las regiones subtropicales del sureste asiático, sobre todo en la parte, incluso en el archipiélago malayo, y que posiblemente desde hace ya varios milenios su dispersión fue a través de los litorales oceánicos en una dirección y en otra, tanto hacia más del Pacífico y hacia el Mediterráneo. En el Mediterráneo casi que se puede decir que desde hace 3.000 años se están cultivando ya algunas de las variedades de cítricos. En Europa hablaríamos de 300 años antes de Cristo, la presencia del cidro, que es el cítrico que inicialmente se aclimata y alcanza la cuenca del Mediterráneo. ¿Qué es un cidro? Un cidro es uno más de los cítricos conocidos en el Mediterráneo desde la antigüedad y que han dado lugar a variaciones de otros cítricos y que junto con otros distintos de especies o subespecies diferentes han ido conformando nuevos y distintos y diferentes cítricos. Hablar de los cítricos es tener que aclarar que es una planta que tiene una fácil hibridaciones naturales, incluso una planta que simplemente con algunos sensibles cambios en el cultivo, en el ambiente, ya pueden cambiar en la genética, puede cambiar y variar los distintos frutos. Es una planta que, por ejemplo, te puedo decir que actualmente, pues en algunos tipos de cultivo, pues se evita que se polinice, porque la polinización podría variar el cultivo. Por ejemplo, cultivo de naranja o de mandarinas que actualmente se hacen, que se han logrado sin pepita, si los árboles y las plantas se polinizan de otros cítricos, podrían volver a producir pepitas, podrían variar de nuevo. Entonces es una planta que, por eso de ahí, tanto en las investigaciones no llegan a concretar de dónde proceden las distintas variedades. Entre otras, cidro o Citrus medica, estaríamos hablando de uno de los más antiguos que se usan en el Mediterráneo, pero ya próximo a él tenemos limonero, tenemos los pumelos o Citrus máxima y naranjos más posiblemente en épocas más tardías, pero no podemos asegurar desde cuándo, pero también contamos con los naranjos, Citrus aurantium, el naranjo amargo. Tenemos entonces estas variedades de conocidas. ¿Se consumían estas variedades? ¿La gente ya comía estos cítricos? Inicialmente, más que consumir, lo principal era una planta que
causaba especial atención. El follaje siempre verde, la abundancia de floración blanca, que además contrasta con su propio follaje, y el intenso aroma de las flores, supuso desde siempre uno de los grandes atractivos, teniendo en cuenta el exotismo que era, el saber que era una planta, no era autóctona, sino que siempre era una planta que procedía de algún lugar anterior. Eso así, y así iba colonizando desde este sureste asiático, pasando por la India, entrando en la Tierra Media, alcanzando la cuenca mediterránea, y así a todas las culturas que han ido poblando el Mediterráneo y luego entrando hacia Europa. La planta tuvo en principio más un uso de tipo medicinal. Realmente se le dio propiedades medicinales y también empezó a ser de alguna manera usada en gastronomía, pero nunca de una manera directa. Sobre todo las variedades antiguas, todas eran amargas, ásperas y de fuerte sabor, que podían ser usadas como un condimento, pero no podían comerse directamente. Sí que se hacían algún tipo de postre, se solían escarchar, licuar, por supuesto, licuar y aromatizar estos jugos. De hecho, estos jugos eran considerados auténticos elixires, es decir, que eran bebidas que solo algunos podían tomar, bebidas que cuando se endulzaban, cuando se aderezaban y se podían tomar, eran bebidas de una determinada élite. Sobre todo porque siempre había una propiedad médica en ella, una propiedad de salud, de beneficios para la salud. Con esto lo que nos estás diciendo es que los cítricos son atractivos por todas estas características que en el ornato de la jardinería resultaban muy llamativas, pero dado que no eran especialmente gustosas para su consumo por su amargura, es por lo que durante largo tiempo sobre todo van a ser plantas ornamentales. Por supuesto, van a ser plantas ornamentales, pero no porque, también por otra cuestión, y es que cuando el cítrico alcanza un nivel de interés regio, es decir, de élite, el cítrico entra en una de las partes esenciales de todo jardín, que es el coleccionismo de especies. Entonces, posiblemente sea la colección más ambiciosa que ha habido en la jardinería occidental. Estoy seguro de ello, vaya, que ya desde Roma se pretende coleccionar, porque además, como no estamos seguros ni tenemos certeza de cuántas variedades hubo que ya no están, o sea, que hubo y desaparecieron, tenemos constancia de bastantes de ellas, pero no podemos asegurar que pudo haber otras que ya desaparecieron, porque las variedades se aseguran cuando los cultivos se incrementan. Al incrementarse se aseguran, pero muchas de estas variedades que podían mutar o clonar o cambiar, podían también extinguirse si no se extendía el cultivo, si solamente se tenían pocos individuos. La importancia del cítrico es la importancia de la colección en el jardín. Entonces, cualquier jardín que se preciara de querer ser especial, más tarde o más temprano iba a tener cítricos. Bien, estabas contando hace un momento que tenemos constancia de la existencia de los cítricos en el mundo occidental desde el 300 a.C., por tanto sí estamos hablando de la República Romana, del fin del mundo helenístico, la República Romana, porque previamente hemos tenido ya jardines de cítricos, supongo, en ese mundo extremo oriental. ¿Hay constancia de esos jardines en el mundo chino previo a su llegada al mundo romano? Bueno, del mundo chino no te puedo decir mucho. Lo que sí que te puedo decir es que parece que hay constancia de que pudo existir ya cítrico en Nippur, 2000 años antes de Cristo, en la Sumeria en la Mesopotamia. Sí que hay constancia de restos de polen en el palacio de Ramat Rahel desde el siglo V, IV antes de Cristo, y esto sí que puedo tener constancia porque quien verdaderamente sí que se sabe que empezó a mover algunas de las semillas y plantas de cítrico fueron las huestes de Alejandro Magno. Entonces, esta ciudad que más o menos sí que coincidió con la época de Alejandro Magno y que pudiera ser el principio de una de las causas que también han hecho del cítrico un valor en el consumo, en la gastronomía y en el consumo, que es el uso por parte de los judíos, en algunas de las festividades judías, el uso del limón. También se sabe que en algún tratado de los nabateos, en algún tratado agrícola, ya se habla del posible cultivo de cítrico. Para lo cual tenemos claro que al imperio, a Roma, llegan
ya con determinación llega facilidades para el cultivo del cidro. El cidro, además, tenemos constancia evidente en los frescos de Villalibia y, por supuesto, en la arqueología del polen en Pompeya, en la casa de Herculano, en las casas de las Vestas, se sabe que se plantaron cítricos, en el caso concreto del cidro. Pero también pienso que pudo haber cultivos del limón, que ya se estaba haciendo en Jerusalén, e incluso el consumo de naranja, de naranja amarga, que incluso podrían haber llegado a través ya de algunas conexiones con China. Porque, de nuevo, antes estabas comentando que no son plantas en origen dulce. ¿En qué momento se dulcifican? ¿Desde cuándo sabemos que empieza a haber dulces? Esa es otra también bastante controvertida. El naranjo dulce, o el naranjo dulce y el naranjo amargo, es el mismo naranjo, Citrus aurantium. Lo que pasa es que el naranjo dulce pudo, por un lado, haber salido de una hibridación con mandarino, pero también hay otra constancia, y es que durante el proceso de cultivo en los jardines de los naranjos, del naranjo amargo y otras variedades, se alcanzó un nivel de dulzura que ya se conocía en la Sevilla del siglo XIV-XV. Sobre todo en la Sevilla del siglo XIV ya se conocían naranjos que son los famosos cajel, naranjas cajel. Pero está constatado que los naranjos dulces, o el Citrus chinensis, ese naranjo procedente de la China, las naranjas de la China, proceden de las expediciones de Vasco de Gama, de las expediciones portuguesas del siglo XV, que hacen que, que es a través del recorrido que hacen por el Cabo de la Buena Esperanza, alcanzan Asia, y estas naranjas pudieron entrar a través de Lisboa. De hecho, en algunas zonas europeas se las conocen como Lisboa, naranjas de Lisboa o lisboetas. Vale, sí, porque yo alguna vez te lo he comentado fuera de micrófono, que incluso cuando yo trabajaba en Arabia, las naranjas dulces en el Sultanato otomano las conocían como Portugal. Sí, en Turquía son Portugal, que también se piensa incluso que se conocen desde bastante tiempo, desde los principios, desde el principio de la llegada por parte de los portugueses, porque se piensa que los turcos que entonces asediaban a estas expediciones, estos barcos portugueses y españoles, pudieron haber conseguido estas naranjas ya en esa época. Pero aquí lo estamos adelantando, porque entonces estamos hablando de la constancia de este coleccionismo de los jardines cítricos desde el mundo helenístico y el mundo romano, y vamos a tener por delante los 1000 años del mundo medieval hasta que llegue la otra variedad cítrica, que es la de las naranjas dulces, pero esos 1000 años no son años de olvido de los cítricos. Durante ese periodo medieval se van a seguir haciendo jardines asociados a los cítricos y en muchos casos ese coleccionismo de variedades. De hecho, durante esos 1000 años va a tener lugar lo que yo considero que es el descubrimiento del paraíso de los cítricos, que va a ser la península ibérica. Y va a ser la península ibérica porque con la llegada del Islam en el siglo VIII, tiempo después, estos comercios por el norte de África van a incrementar el cultivo si pudo haber cítricos ya cultivados, que como mucho habría cidro, y no está claro que a pesar de que el cidro se cultivara en el imperio, hubiese alcanzado la península, por ese carácter tan preservado que tenía, pero desde luego con la llegada de los árabes a la península vamos a tener una expansión de los cítricos que van a dar lugar a que la península sea el paraíso de los cítricos del Mediterráneo. Bueno, también en Egipto, también en Palestina, pero especialmente lo va a ser la península. Y de hecho, durante esos siglos, sobre todo a partir del siglo X, el siglo XI y en adelante, estamos hablando de que los cítricos se van a cultivar limones, se van a cultivar limetas, se van a cultivar pumelos, se van a cultivar naranjos. Viajeros, escritores, historiadores de épocas posteriores que visitaron España van a hablar en muchísimos de sus documentos, van a hablar especialmente de la presencia de cítricos en fincas y en jardines que surgen en Al-Ándalus. Se menciona, por ejemplo, una cosa también muy curiosa, y es que la presencia de patios arbolados en las mezquitas de la península, cosa que es una rareza en otras zonas del mundo islámico, y la presencia de que además estos árboles son cítricos, patios de naranjo, la mezquita de Málaga, la mezquita de Almería. La presencia de los cítricos, por supuesto, en cualquiera de los palacios, y lo que mucha gente sabe es
que posiblemente el cítrico fuera un árbol esencial en el desarrollo del jardín de Medina Zahara por parte de Abderramán III. Se sabe, por ejemplo, que en Valencia fue notable el jardín del príncipe Abdalá, conocido como el Valenciano, donde lo que hoy es el jardín del Real ya se hablaba de cidro, naranjo y limonero, y estamos hablando todavía del siglo IX. Eso sería uno de los datos más antiguos. Pero tenemos otros casos en los que se sabe porque cuando se llega a determinados reyes castellanos, están solicitando cítricos para determinados usos en las cortes, sobre todo para uso medicinal. Se sabe que excedentes de cítricos, sobre todo en la etapa de los reinos taifas, determinados excedentes de cítricos en jardines, están siendo vendidos a reyes castellanos y a algunos reyes ya, incluso algunos nobles europeos. Empezándose lo que pudo ser un comercio ya en el siglo XIII-XIV, desde el Cantábrico hasta Centro Europa, especialmente a las zonas de Países Bajos, Flandes. Pero aquí me quedó la duda, ¿hasta qué punto se adaptan bien a estos climas del centro-norte de Europa? Pues en el centro de Europa siempre ha sido un problema, porque el cítrico no va a aguantar los fríos invernales y no soporta temperaturas continuas por debajo de 15-10 grados. Va a ser muy, muy difícil para el sostenimiento del cultivo. Eso le va a dar más valor. Eso va a hacer que el cítrico aún sea mucho más valorado, precisamente por no poder poseerlo como tal, el cultivo. Pero eso quiere decir entonces que según vayan viajando desde la península ibérica hacia el centro-norte de Europa, dado que no se puede adaptar el per se, estábamos hablando ya de la creación de invernaderos para los cítricos. Esto ya tuvo lugar en el Imperio. En el Imperio ya empezó a intentar trasladarse el cultivo de cidro desde el sur de Italia al norte de Italia, y hay algún escrito que habla y explica, no sé si Florentino cuenta cómo algunas villas crearon porches o soportales al sur para poder colocar cítricos, y que luego en invierno mantenían a base de braseros y de cubrir con algún tipo de láminas o de telas que permitiesen que fueran translúcidas. Pero sobre todo lo que comenta es que hay que hacer una hoguera en invierno para que estos cítricos, estos árboles puedan aguantar el frío. Estaríamos hablando de lo que va a ser posteriormente la famosa orangerie, que se van a dar tanto en el Renacimiento italiano como en el francés, y por supuesto en Países Bajos y hasta incluso en Inglaterra, de manos de los Orange. Porque, claro, una vez que ya hemos conseguido, por tanto, que en esta parte del centro-norte de Europa adquieran ese gusto por los cítricos, siempre asociado a ese carácter atractivo como ornamento para los jardines, desde finales de la Media, como vas comentando, y sobre todo ante la Edad Moderna, es cuando se van a expandir estos cítricos, que, como tú has insistido, es todo un lujo para estas regiones el tenerlos, pero que, claro, es un lujo que muestra el prestigio de aquellos que lo cultivan. Por supuesto, el prestigio y el poder, porque es un fruto de poder también. El cultivo del cítrico tiene una relativa adaptabilidad, es decir, el cítrico, por ejemplo, en la península llegó a alcanzar hasta Galicia, hasta Santiago de Compostela se cultivaban cítricos, por supuesto Extremadura, y llegaron a alcanzar la cornisa cantábrica. A los pies de los Pirineos, tanto en el reino de Navarra como en el reino de Aragón, también hubo cultivo de cítricos, y bueno, quedaron muy pocas zonas de la península donde no llegara a cultivarse, y aún así tengo dudas de que si tiráramos de archivo y tiráramos de un poco de la archivística, encontraríamos cítricos incluso en la propia Segovia. Pero bueno, es cuestión de buscar documentos, buscar descripciones, sobre todo de fincas, de jardines. La descripción de los jardines es la que más va a dar estos cítricos, puesto que el cítrico no llega a extenderse hasta el siglo XVI-XVII, no llega a extenderse como cultivo. Es decir, por ejemplo, en el reino de las taifas, que es cuando posiblemente más desarrollo hay de estas variedades, donde la presencia del cítrico es abundantísima, no solamente ya en los propios castillos y en las residencias de estos reyes taifas, sino que también en las de sus nobles y otras almunias y otras fincas agrícolas. Sin embargo, los cultivos siempre son muy, 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 muy pequeños, porque el cítrico no tiene más valor, un valor pues, en la medicina, los jugos de cítricos,
el olor, el aroma, pero sobre todo la presencia en sí del árbol. Son árboles de sombra, de una sombra muy profusa, y también por la manera en que van a ayudar a confeccionar los jardines. Los cítricos van a estar muchas veces alineados, formando los cuadros de los jardines, protegiendo con su carácter perennifolio y su sombra y su frescura, protegiendo otras plantas. Pero no se hace cultivo. Sin embargo, alcanza toda la península. Bien, entonces el salto se va a dar en esta final de la Edad Media, cuando empiezan a exportarlos más allá, los exportan a Europa, que además va a coincidir con, como decíamos antes, con la llegada de las variedades dulces que los portugueses traen desde China. ¿Hasta qué punto los reyes de España o de Portugal querían exportar esos cítricos a las otras coronas? Porque si tú nos estás mostrando que hay un prestigio asociado al cultivo de los cítricos, pareciera que si permites que los reyes del norte también lo tengan, estás compartiendo ese prestigio. Bueno, aquí se generan varias situaciones. Por un lado, los reyes españoles, después del descubrimiento de América, parece ser que no están por compartir mucho las variedades botánicas que se van trayendo, que se van descubriendo, y en el caso de las que ya existen en la península, pues se preserva bastante el no darla a conocer o el evitar que se extiendan de manos de otros. Lo que pasa es que los cítricos están evolucionando en la península ibérica de manos de todos estos gobernantes y pobladores de Al-Ándalus, pero también lo está haciendo de una manera paralela en Italia. Italia también está manteniendo estos jardines, en los jardines italianos y en pequeños cultivos están manteniendo también las variedades que ya contaban con ellas desde el Imperio. El Renacimiento supone un resurgir del cítrico. Y además, fíjate hasta qué punto, porque es una de las colecciones preferidas de los Medici. Los Medici hacen del cítrico aún algo más valioso y más de moda. Y son los Medici los que van a dar a conocer más que quizás los españoles estos cítricos en el centro de Europa. María de Medici se va a casar con el rey francés, va a llevar, digamos, esta élite del cítrico, aunque antes de María de Medici ya se había hecho la primera orangerie en Francia con Carlos VIII en el castillo de Amboise. Quizás sea Italia la que más hace la divulgación de los cítricos como árbol, bueno, pues como árbol de jardín elitista. No me sorprende que fuera Carlos VIII en Amboise el que quisiera poner un jardín de cítricos, porque Carlos VIII es un amante de Italia notable. Él se consideraba a sí mismo el príncipe que había de recuperar Italia a una forma ordenada y estable a la sombra de los papas. Pues ya tenemos entonces, por tanto, los cítricos en ese norte de Europa. Y esto lo que quiere decir es que podamos entender una cosa que has comentado antes, o dos. Una es, por un lado, las famosas orangeries del mundo francófono, de orange, naranja, y por otro, la existencia de toda una dinastía, en principio en los Países Bajos, que después se trasladará a la Gran Bretaña, que es la de los orange. O sea, los orange son orange porque les gustaban los cítricos. Pues parece ser que sí, parece ser que tienen una, digamos, admiración o devoción por esta fruta, quieren tenerla. La compran y la solicitan a Castilla. A Castilla también puede ser de Italia, pero parece ser que hay por ahí algún documento que habla del el tráfico de limones y naranjas y de limetas desde Laredo a Flandes, por lo cual tendríamos de alguna manera esta posibilidad. Y bueno, luego tenemos, por ejemplo, la importancia del cítrico como incluso no solamente la representación de una casa de noble y de una casa real, sino también como la representación de lo que va a ser la nueva República Holandesa. Lo van a incorporar en el color de su bandera y además lo van a hacer presente en sus obras pictóricas. Va a estar en muchísimos de los cuadros que, por ejemplo, Van de Eyck va a hacer, va a colocar en algún lugar, va a colocar estos cítricos como elemento de valor y de fuerza, como elemento sobre todo de riqueza. Si recordamos el cuadro de la familia Dolfini, tenemos la presencia de los cítricos. Y luego hay un cuadro también muy especial, que es el tablo de Gante de Van Eyck. Tiene en uno de los laterales presentada a Adán y Eva, y tienen en la mano lo que parece ser que pudo ser esa famosa manzana de Adán, ese cítrico, que muchos piensan que es una limeta castellana. Es también de mencionar la Jan Commelin, en el siglo XVII, botánico holandés, inspirado en la obra de Ferrari. No hemos dicho que Ferrari hace un tratado de cítricos un siglo antes, en el que ya
cuenta todas las variedades que se están cultivando en jardines, en villas italianas del Renacimiento, especialmente en las villas de los Medici. Y Jan Commelin, inspirado en este tratado de Ferrari, cuenta la gran afición que los Países Bajos tienen hacia los cítricos a pesar del frío y a pesar de la imposibilidad de su cultivo. Y que esta imposibilidad de cultivo, pero sin embargo este conocimiento por las variedades y esa, diversidad, y yo diría coleccionable, dan lugar a ese interés que los holandeses luego van a demostrar también con otras cosas, como luego posteriormente va a ocurrir con los tulipanes, van a ocurrir con otro tipo de especies botánicas. Pues yo creo que la motivación del holandés es el coleccionismo de una manera elitista. Pero a pesar de esa imposibilidad física inicial, sí logran superarla a través de la creación de estos invernaderos, de estas orangeries. Sí, es que las naranjales o las orangeries, que ya hablaríamos en términos de Centro Europa, que ya tienen su inicio, habían tenido su inicio en Francia, que ya habían tenido también, las orangeries, van a estar presentes, en principio, van a estar presentes en muchas de las villas italianas. O sea, va a ser Italia la primera en hacer orangeries, sobre todo estas familias Medici y otras familias de estas ciudades de Italia. Para tener los cítricos en determinadas zonas van a tener que protegerlos. Van a tener que crear unas instalaciones que, orientadas al sur, con estufas y con grandes ventanales, permitiesen refugiar las variedades de cítricos en invierno. Esto se traslada a Francia. En España no es muy normal. En principio no es muy necesario. Yo al menos no tengo mucha constancia. Estos naranjales, hay casos, pero no es necesario en principio. Sin embargo, va a ser muy necesario ya a partir de Francia y por supuesto en Holanda. Guillermo de Arans hace naranjales o hace orangeries en Hetlow, Hampton Court. Entonces, una vez que tenemos establecidas estas orangeries, siempre con ese afán, sobre todo más de colección, de prestigio, ¿en qué momento? Porque yo comenzaba el programa indicando el consumo masivo que hoy tenemos de los cítricos. ¿En qué momento los cítricos pasan de ser esa planta de ornato y prestigio a convertirse en algo para el consumo habitual de las gentes? Pues se tardará todavía. Por lo menos hasta el siglo XVIII no va a empezar a ser una fruta habitual en mercados y en la compraventa de los ciudadanos, de cualquier ciudadano. Va a tardar por lo menos hasta el siglo XVIII, que es cuando en distintas zonas del Mediterráneo, especialmente sur de Italia, en Nápoles, en Sicilia, Valencia, la región levantina, sur de España, empiezan a extender estas plantaciones y llevarlas a cultivo porque la demanda está haciendo cada vez mayor. En un principio en el propio entorno, el cítrico se está demandando ya en el entorno más cercano y luego, lógicamente, demandándose en zonas más del norte donde no pueden tenerlo. Los portugueses, cuando traen el cítrico, rápidamente el cítrico entra en la península. El cítrico, me refiero a la naranja dulce, a la naranja de la China, entra en la península y desde la península se empieza a hacer ya su cultivo de una manera prácticamente directa. Es decir, aparece esta nueva naranja, mucho más dulce que las cajeles sevillanas, que ya se estaban cotizando bastante, y empieza a desarrollarse el cultivo pues, en todo su territorio. Fácilmente, posiblemente también llegó a Italia, y sin embargo, al resto de Europa estas naranjas llegaron, pero de una manera más cautelosa, porque al principio era un regalo, más bien, ¿no? Tener cítricos era algo que, pues se regalaba, se intercambiaba. Por ejemplo, cuando había una boda real o algún tipo de negociación, pues una de las maneras era ofrecer estos cítricos y demás. Se supone, parece ser que cuando Luis XIV hace la orangerie de Versalles, lo hace a partir de, primero de una gran afición hacia el cítrico. Luis XIV, pues parece ser que los tomaba ya casi a diario, tomaba jugo de naranja y recibe este regalo del rey portugués o de los reyes portugueses y tiene que plantear esta construcción para poder albergar estas variedades, sobre todo ya variedades de cítricos dulces, limoneros, pero también estos cítricos dulces. Estos cítricos también, se alcanzan a Inglaterra. Inglaterra se hace también un gran consumidor de este tipo de cítricos
y los portugueses van a ser los que posiblemente inicien un comercio con Inglaterra de estos cítricos dulces. Pues si quieres ya para ir cerrando, porque se nos está acabando el tiempo, una curiosidad. ¿Qué llega antes? ¿El nombre de la naranja para la fruta o el nombre de la naranja para el color que hoy conocemos como naranja? El término naranja en la península se tiene desde el 1300, desde el siglo XIV. Ya se habla de naranja. En Italia pudiera estar hablándose también de naranja por esta época, más o menos parecida época. Sin embargo, no se tiene constancia de que el naranja se use como color hasta 1542, más o menos. Por lo tanto, estaríamos hablando de que antes de usar el término naranja como color, ya lo fue de la fruta. O sea que es la fruta la que da la pauta para el color. Lo habíamos comentado, que la Casa Real de los Orange es los naranjas, los que comen naranjas, los que tienen naranjas. Y es muy posterior, va a ser a partir de mediados del siglo XVI, cuando se parece que empiezan, sobre todo en los artistas, empiezan a usar el término naranja como color. Porque antes el término naranja había sido más bien amarillo-rojo o rojo-amarillento, amarillo-rojizo, rojo-amarillento. Eso había sido la manera de designar el naranja, sobre todo a la hora de designarlo como color. Muy bien, pues muchas gracias Guillermo y muchas gracias a nuestros serranos que nos han acompañado en esta nueva edición de la Sierra de Jardines que hemos dedicado a los cítricos. Indudablemente en el imaginario de todos nosotros existen los patios de naranjos del mundo islámico medieval desde siempre, pero ya hemos visto que no fue algo tan sencillo, que hubo que ir adaptando progresivamente estos cítricos e incluso llegaron a convertirse, tal como hemos visto al final, en todo un símbolo para una de las dinastías gobernantes de Europa, en un lugar tan alejado del ámbito original de los cítricos como son los Países Bajos. En fin, que les esperamos en una siguiente edición de Sierra de Jardines, donde seguiremos abordando estos temas vinculados a la jardinería.